Espinazo Productions presenta Historia de la música sin música. ¡Sálvalo de fondo! Hoy, los Bach, la estirpe musical legendaria. Vamos a tratar sobre una de las familias con mayor número de músicos entre sus miembros, los Bach. Algunos de los Bach han sido ubicados por los especialistas entre los mejores músicos de su época. Sus vidas constituyeron historias interesantes. ¿Te animas a saber de ellos a través de este vídeo? Vamos a empezar. ¿De dónde proceden los Bach? ¿Cómo llegaron a ser relevantes en la historia de la música? Está documentado que vivieron desde principios del siglo XVI en Turingia y Sajonia, recogiéndose, a partir de entonces, 53 Bach como organistas, cantantes o músicos municipales. Se consideran al molinero Vitus Obeid Bach, apasionado laudista, el iniciador de la práctica musical de la familia en Turingia. Hans Bach, hijo del anterior y conocido como Der Spielmann, era panadero y, además, trompetista municipal en Gotha y tocó en las bandas de ciudades como Erfurt o Eisenach. Tuvo 3 hijos músicos, Johann, Christoph y Heinrich Bach. La familia creció a lo largo de las siguientes generaciones. Hubo otros Bach importantes como el hijo mayor de Heinrich, Johann Christoph Bach, su hermano y organista, Johann Michael Bach, padre de María Bárbara, la esposa de Johann Sebastian, o entre los hijos gemelos de Christoph, el segundo, Johann Ambrosius Bach, organista, violista y violinista, y también padre de Johann Sebastian. Para que no os confundáis, os dejo el árbol genealógico hasta la generación de los hijos de Johann Sebastian. Precisamente, toca hablar del maestro del barroco, el hábil combinador de las esencias de la música de su época. Hay una ingente cantidad de material que aborda la vida y la producción de Johann Sebastian Bach. Subrayaré lo más obvio y me detendré en aquellos aspectos menos nombrados, aunque igualmente relevantes. Huérfano desde los 10 años y formado, entre otros, con su hermano mayor, empezó como corista y tuvo varias opciones musicales mientras se casaba con su prima hermana, María Bárbara, en Mulhausen en 1707. Os resumo su biografía. En 1708 tuvo su primer empleo estable como organista de la capilla del duque de Sajonia-Weimar. En 1717 fue nombrado Kapellmeister en la corte de Anhalt-Köthen. En 1723 se trasladó a Leipzig, donde trabajó hasta su fallecimiento en 1750. En la década de 1710, la reputación de Johann Sebastian como organista fue lo suficientemente consistente para suscitar un duelo musical en Dresde con el virtuoso francés Louis Marchand. Desenlace: el francés oyó previamente a su adversario, lo que le decidió a huir de la ciudad la mañana del duelo, dejando a Bach como vencedor sin tocar una sola nota. Volvamos al momento en que Johann Sebastian encontró un trabajo en Köthen. Estaba cansado de concentrarse en la música religiosa y deseaba trabajar sobre el tipo de música italiana que realizaban autores como Vivaldi o Albinoni. Bach le comunicó al duque de Weimar que deseaba marcharse a Köthen. Este último había invertido en un órgano para que lo tocase su reputado organista, Johann Sebastian. Encolerizado, el duque ordenó el encarcelamiento de Bach en noviembre de 1716. Solo la Navidad hablando al duque. Para entonces a Johann Sebastian lo esperaba su familia en Köthen. Fue un periodo feliz. El maestro se encontraba al servicio del príncipe Leopoldo, quien, como calvinista, desechaba las obras religiosas y, en cambio, favorecía las composiciones instrumentales. Tras la muerte de María Bárbara en 1720, al año siguiente se casó con Ana Magdalena Wilken, la hija de 20 años del trompetista de la corte. También su mecenas contrajo matrimonio. A la nueva princesa no le entusiasmaba la música, así que Johann Sebastian tuvo que aceptar un nuevo puesto como cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, donde en principio habían escogido a otro candidato. Para no renunciar como compositor de música instrumental, Bach creó una pequeña formación musical, Collegium Musicum, con la que dio conciertos públicos en el Café Zimmermann. Bach se convirtió así en músico de café. Sin embargo,
la etapa de Johann Sebastian en Leipzig no constituyó para él la liberación musical de años anteriores. Sirva como ejemplo cómo a la muerte del viejo maestro se descontó de su último sueldo a su familia los 6 días que tardó en incorporarse en su cargo en 1723. Veamos ahora su obra musical. Hay que tener en cuenta que en vida fue reconocido no por su producción, sino por su virtuosismo al órgano, además de ser considerado un autor pasado de moda. Apenas en el siglo XVIII se publicaron menos de una docena de sus centenares de composiciones. Las cantatas, por ejemplo, fueron heredadas por sus 4 hijos compositores. Cuando su segundo hijo músico, Carl Philipp Emanuel Bach, intentó reunirlas, se encontró con que su hermano, Wilhelm Friedemann, había vendido su parte como papel viejo para pagarse unas copitas. El arte de la fuga, incompleto en 1750 y pasado de moda, fue concluido por Carl Philipp Emanuel. El sacrificio que hizo este último en imprenta sirvió de poco, vendiéndose escasas docenas. En 1801 se editó El clave bien temperado, pero habría que esperar a que la abuela de Felix Mendelssohn envolviera carne en la partitura original de La Pasión según San Mateo, obra reestrenada en 1829. Quizás el aspecto más relevante lo constituyese la Sociedad Bach, impulsada en principio por figuras como Robert Schumann. Esta sociedad logró editar hasta 1990 46 publicaciones anuales en 56 volúmenes. En el siglo XX, la promoción que hicieron autores como Casals, el neoclasicismo musical y el auge de la interpretación con criterios historicistas fueron ubicando a Johann Sebastian en el lugar que le corresponde en la historia de la música. Ya está a la venta mi nueva novela El virus de la nieve roja. No pierdas el tiempo con otros libros. Adquiere tu ejemplar en Amazon y disfruta de la lectura. Con todo, la trascendencia musical de la familia no la acaparó en su integridad Johann Sebastian. El reputado organista tenía una caterva de hijos fruto de sus 2 matrimonios. Al menos 5 se dedicaron a la música. En este apartado hablaremos de los que dejaron huella en su época. El primogénito, Wilhelm Friedemann, estudió con su padre mientras este último trabajaba en el clave bien temperado. También estudió violín con Graun y en la Universidad de Leipzig. Fue un gran organista, comparable a su padre. De hecho, trabajó como tal en Dresde o en Halle. ¿Le fue bien? Era un poco turbulento, algo que quedó en el carácter volátil de su estilo musical. En su singularidad creativa, se producen combinaciones de elementos barrocos con otros afines al estilo galante, además de entremezclar la expresividad intensa del norte alemán con escrituras más formales. Quizás la mejor parte de su producción fue aquella en la que falsificó algunas obras propias firmándolas como si fueran de su padre. En fin, dejemos esta cuestión para los expertos. El siguiente de los hijos fue el más conocido de la familia durante su vida, y también a posteriori. Se trata de Carl Philipp Emanuel Bach. Estudió música con su padre en Leipzig. También en la universidad de la misma ciudad estudió Derecho. Durante buena parte de su carrera estuvo bajo el mecenazgo de Federico II de Prusia. La poca relevancia de este trabajo junto con sus escasos emolumentos no agradó a Emanuel, quien consiguió abandonar el cargo para sustituir a Telemann como cantor y director musical en Hamburgo. En Hamburgo debía realizar unas 200 interpretaciones al año en 5 iglesias y encargarse de la música ceremonial en las celebraciones civiles. Disfrutó mucho de la vida intelectual del lugar, bastante libre. Emanuel fue el principal maestro y el teórico del teclado de su tiempo. Prueba de ello fue su ensayo sobre la verdadera manera de tocar el clave. Asimismo, fue un autor prolífico que compuso en los estilos Galante y Empfinsamer, lo que no impidió su aportación al clasicismo al consolidar la forma sonata tanto en estructura como en movimientos. El tercero de los hermanos a reseñar es Johann Christoph Friedrich. Cuando murió su padre, ocupó un puesto en la corte del conde Guillermo en Bückeburg, y de ahí no se movió. Llegó a Concertmeister en 1759, escribiendo en el estilo galante las obras camerísticas y para teclado,
y sus conciertos para teclado y sinfonías con influencia del clasicismo vienés. En sus cantatas y oratorios parece que hay cierta expresión imaginativa. Por último, tenemos a Johann Christian Bach, más conocido como el Bach inglés. Christian había estudiado con su padre y, a su muerte, con su hermano Emanuel en Berlín. Tras su marcha a Italia, su conversión al catolicismo y su relativo éxito como operista, fue llamado a Londres, donde triunfó. Allí realizó conciertos públicos, pero no en cafeterías, como su padre, sino a lo grande. La música de Johann Christian Bach mezcla la técnica alemana con la fluidez y la soltura italianas, algo que le encantaría a Mozart. Sus sinfonías adoptan el modelo de los 3 movimientos. También abordó otro tipo de obras. Por cierto, interpretó sus propios conciertos para piano. Hablemos ahora de la relación entre los Bach y otros contemporáneos. Georg Philipp Telemann, uno de los compositores más conocidos de su época, sobre todo por su incansable actividad musical, fue colega y amigo cercano de Johann Sebastian Bach. De hecho, Bach obtuvo su puesto en Leipzig por mediación de Telemann. Como contrapartida, Bach llegó a copiar y arreglar obras de Telemann para interpretarlas en el Collegium Musicum. Por cierto, el conjunto musical había sido fundado por Telemann años antes. La relación de Telemann con Emanuel fue también muy cercana. Padrino de bautizo de este último, a su muerte le transfirió, como ya se ha mencionado, su puesto en Hamburgo. La segunda de las figuras que conviene mencionar en este apartado es Federico II de Prusia, al cual vimos en vídeos anteriores. El monarca requirió a Emanuel como clavecinista. Este último se trasladó a la corte de Sanssouci. Allí fue acompañante del conjunto de cámara real, y en especial de los solos de flauta del aficionado Federico II. La relación entre Emanuel y su mecenas no fue precisamente idílica. El segundo hijo músico de Johann Sebastian no se callaba una. Por su parte, Federico II ni le ascendía de categoría ni le aumentaba el salario. En uno de los intentos de abandonar al rey de Prusia, el mecenas retuvo a la familia de Emanuel. Años más tarde, el clavecinista, acompañante de Federico, logró su propósito, tal como se ha visto. El último de los personajes reseñables en este apartado es hoy en día el más reconocido de todos, Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, también ha aparecido en otros vídeos del canal. Cuando los Mozart llegaron a Londres en 1764, conocieron a Johann Christian, maestro de música de las princesas reales. Christian quedó encantado con las habilidades de Wolfgang, un niño de apenas 8 años, y le enseñó la técnica de un nuevo instrumento que empezaba a ponerse de moda, el pianoforte. Para hacerlo, Christian lo sentaba sobre sus rodillas y tocaban a 4 manos. La corte observaba con asombro. Consecuencias, no solo que el pianoforte se convirtió en el instrumento musical favorito de Mozart, sino que el genio musical retuvo el estilo pianístico de su maestro, galante y ligero, según se aprecia en sus conciertos y en sus sonatas para piano. Entonces, ¿cuál fue la proyección musical de la familia Bach? Aunque la muerte de Johann Sebastian quedó eclipsada temporalmente, sus hijos se convirtieron en figuras claves de la música de la segunda mitad del siglo XVIII. Con la evolución hacia el clasicismo pleno y el romanticismo temprano, también la fama de los hijos de Johann Sebastian comenzó a desvanecerse. Habría que esperar hasta 1829, cuando Felix Mendelssohn dirigió La Pasión según San Mateo para el rescate de la obra de Johann Sebastian y el resurgimiento de la dinastía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos, pulgares hacia arriba y dadle a la campanita. Nos vemos en próximos vídeos.